Y hola a todos, seguidores. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Como siempre, les traemos lo más fresco de las estrellas turcas y los eventos que marcan la actualidad de la cultura pop. Hoy, en particular, vamos a hablar de un actor que ha deslumbrado a todo el mundo, pero también ha sido muy criticado, Can Yaman. Esta figura tan controversial ha estado en el ojo del huracán durante años, tanto por su éxito rotundo en la televisión como por su vida personal llena de especulaciones y controversias. Acompáñenme a descubrir la verdadera historia detrás de este fenómeno. Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, y desde muy joven mostró un gran interés por el arte y la interpretación. Sin embargo, antes de dedicarse a la actuación, estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe, graduándose con honores. A pesar de su formación académica en una disciplina tan diferente, Can siempre sintió una fuerte atracción por la televisión y el cine, lo que lo llevó a ingresar en el mundo de la actuación. Su primer papel en la pantalla fue en 2014 en la serie Gönül İleri, Asuntos del Corazón, pero fue en 2018 cuando alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Can Divit en la serie Erkensicus, conocida en España como Pájaro Madrugador. La serie fue un éxito rotundo, especialmente en países como Italia, donde Can Yaman se convirtió en un fenómeno mediático. Su papel de joven guapo, carismático y encantador hizo que sus fans lo adoraran de inmediato. Junto a su compañera de reparto, Demet Özdemir, formó una pareja que enamoró a la audiencia, tanto dentro como fuera de la pantalla. La química entre ellos fue evidente, y los rumores sobre una posible relación fuera de los set no tardaron en surgir, alimentados por las constantes publicaciones de ambos en sus redes sociales. La fama de Can Yaman creció exponencialmente, y se convirtió en uno de los actores turcos más queridos en el extranjero. Aunque el éxito de Erkensicus le permitió alcanzar niveles de fama que muchos actores solo sueñan, también le trajo consigo una serie de controversias. Can Yaman, al igual que otras estrellas de la televisión, se ha visto atrapado en una cultura de superficialidad, donde la apariencia física a menudo se valora más que el talento actoral. Esto ha generado críticas de parte de algunos sectores de la crítica cinematográfica y de los propios espectadores, quienes consideran que su atractivo físico ha eclipsado su habilidad para interpretar personajes complejos. A lo largo de los años, Can ha sido constantemente comparado con otros actores turcos que han logrado gran éxito en géneros más dramáticos o en papeles más profundos. Muchos se preguntan si el actor realmente tiene el rango actoral necesario para salir de su zona de confort y enfrentar desafíos más serios. De hecho, su participación en comedias románticas como Bay Jane, Señor Equivocado, ha sido vista por algunos como una forma de mantener su imagen intacta, sin arriesgarse a asumir papeles que podrían no encajar con la percepción que el público tiene de él. Además, la constante presión de estar siempre en el centro de atención ha afectado su vida personal. En varias ocasiones, Can ha sido blanco de rumores sobre su vida amorosa. Su relación con la periodista italiana Diletta Leotta fue una de las más comentadas, ya que la pareja se mostró muy enamorada en público. Sin embargo, después de varios meses, la relación terminó, y muchos comenzaron a especular sobre los motivos de su ruptura. Algunas voces aseguran que la fama de Can Yaman fue un obstáculo para la relación, ya que las constantes apariciones en los medios y la falta de privacidad pudieron haber creado tensiones insostenibles. Otro aspecto que no podemos dejar de lado es la relación de Can Yaman con las redes sociales. Hoy en día, la presencia en plataformas como Instagram y Twitter es fundamental para las celebridades, y Can Yaman no ha sido la excepción. Con millones de seguidores, sus redes sociales se han convertido en una ventana a su vida personal y profesional. Sin embargo, las redes también pueden ser un arma de doble filo, ya que cada publicación está sujeta a la interpretación de los seguidores y los medios de comunicación. En varias ocasiones, Yaman ha utilizado sus redes para compartir detalles de su vida personal, sus proyectos de trabajo y su participación en diversos eventos internacionales. Pero, a pesar de sus esfuerzos por mantener una imagen positiva, no han faltado las críticas.
Sus seguidores más exigentes han señalado que algunas de sus publicaciones parecen estar más orientadas a mantener su imagen de chico perfecto que a mostrar su verdadera personalidad. Muchos creen que Khan ha aprendido a manejar las redes sociales como una herramienta para crear una imagen idealizada de sí mismo, algo que en ocasiones se percibe como una fachada. Sin embargo, la influencia de Khan Yaman en las redes sociales es innegable. Su presencia en Instagram, donde comparte tanto fotos de su día a día como promociona productos y marcas, ha hecho que sea un referente para millones de jóvenes. Además, el actor turco ha aprovechado su popularidad para abrirse camino en otros ámbitos, como el modelaje y la publicidad, lo que le ha permitido diversificar su carrera y seguir ampliando su influencia en el mundo del entretenimiento. A pesar de las críticas y las controversias que rodean a Khan Yaman, lo cierto es que su impacto en la cultura pop internacional ha sido significativo. En Italia, por ejemplo, el actor es considerado un auténtico ídolo, y su éxito ha sido tal que, en 2020, se celebró una semana dedicada exclusivamente a él, conocida como la Semana de Khan Yaman, donde se realizaron eventos especiales, entrevistas y actividades para celebrar su contribución al entretenimiento. En España y América Latina, la audiencia también ha acogido con cariño a Khan Yaman, gracias al éxito de sus series y a su presencia en medios de comunicación. Sin embargo, la gran pregunta que muchos se hacen es si el actor podrá consolidar su carrera internacional en el largo plazo. La clave para su éxito futuro radica en su capacidad para evolucionar como actor y diversificar los tipos de personajes que interpreta. A medida que pasa el tiempo, Khan Yaman tendrá que demostrar que puede adaptarse a nuevos géneros y desafiar las expectativas que el público tiene de él. Aunque su imagen de galán romántico ha sido fundamental en su carrera hasta el momento, su futuro como actor dependerá de su capacidad para explorar papeles más complejos y diversos. Si logra hacerlo, podría consolidarse como una de las grandes figuras de la televisión internacional. Uno de los proyectos más esperados de Yaman es su participación en el drama El Turco, una serie que marcará un punto de inflexión en su carrera, ya que se aleja de las comedias románticas y se adentra en un terreno más dramático y de acción. Esta serie podría ser la oportunidad perfecta para que Khan demuestre su versatilidad y su capacidad para asumir roles más profundos y maduros. El legado de Khan Yaman en la televisión turca y en la cultura pop internacional es aún incierto, pero lo que está claro es que ha dejado una huella imborrable. Su ascenso meteórico a la fama, su presencia en las redes sociales y su influencia en diversos países lo han convertido en una de las figuras más destacadas de la actualidad. Sin embargo, será interesante ver cómo evoluciona en los próximos años, si logra superar los estereotipos que lo han acompañado hasta ahora y si puede seguir adelante con una carrera actoral sólida y diversa. Como siempre, les agradezco por estar con nosotros en este análisis sobre la carrera y la vida de Khan Yaman. No olviden suscribirse a mi canal para más contenido y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.